muy bien lo que es la terminología y habíamos quedado en lo que era la reoperación, que la reoperación se refiere a un regreso a la sala de operaciones después de una cirugía inicial. Y las razones que uno deba llevar a un paciente a la sala después de haberlo operado pueden ser múltiples, pero una de ellas, la más común, es que haya sangrado o que tenga un proceso en agudo, ¿no es cierto? O que tenga un proceso infeccioso, un cuerpo extraño, como vimos en la charla de ayer, y tengamos que entrar a la cirugía, extraerlo. Entonces, las etapas del acto quirúrgico constan de un preoperatorio, un transoperatorio, que es propiamente dicho la cirugía, y un postoperatorio. Fíjense que nosotros vamos a dar una clase solamente de preoperatorio y una clase de postoperatorio. Pero para que sepan, el preoperatorio es el lapso que transcurre desde el momento en que se decide la intervención quirúrgica, es decir, que ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado y decidimos a operarlo, hasta el momento en que se realiza. Una vez que nosotros decidimos entrar a operarlo, tenemos que tener una serie de elementos para poder decir que este paciente está en condiciones de ser operado. El transoperatorio, que es el acto propiamente dicho, es el momento que transcurre cuando el cirujano realiza la técnica quirúrgica para el tratamiento del paciente. Y el postoperatorio se considera a la etapa posterior y generalmente se considera postoperatorio desde que el paciente sale hasta los 30 días. Eso sería un postoperatorio. Por supuesto que tenemos un postoperatorio inmediato, que es muy importante porque ahí es donde vamos a saber qué es lo que debemos ver en el paciente, llámese la tensión arterial, la diuresis, la frecuencia cardíaca, y un postoperatorio tardío, donde veremos algunos elementos como puede llegar a ser una fístula, una ventración, una pérdida de sustancia, etc. Algunos conceptos que ustedes deben saber, que es asepsia y que es antisepsia. Asepsia es la ausencia de materia séptica, es decir, falta absoluta de gérmenes. Y antisepsia es el proceso donde se emplean sustancias químicas que van a inhibir el crecimiento o van a reducir el número de microorganismos patógenos en los tejidos vivos. O sea que, fíjense que no es lo mismo asepsia que antisepsia. O sea, cuando ustedes van a tener que hacer una sutura, van a pedir un material, algo antiséptico, para hacer una asepsia. Todo esto es un juego de terminología que ustedes lo deben tener claro, porque no es lo mismo, es decir, dame una asepsia que dame un antiséptico. Bueno, y los antisépticos usados más comúnmente son los alcoholes. La clorhexidina es una biguanida. Después tenemos algunas sustancias halogenadas como el yodo, el perbinox, el nombre comercial, que es la povidona iodada, y entre los alcoholes el alcohol etílico. Fíjense que no son muchos, pero lo más importante que nosotros consideramos para que una piel esté limpia es lavarla con agua y jabón. Muchas veces antes de la cirugía se le pasa, le decimos al paciente que se haga un buen baño con agua y jabón, y después que se haga un pase, hay un jabón de Perbinox, que es el antiséptico que les dije, que es la povidona iodada, que le va a permitir limpiar o desinfectar la piel. Ustedes recuerden que la piel tiene organismos saprófitos, como pueden ser los estafilococos, que nos defienden de alguna forma de otros gérmenes, pero en algún momento, cuando hay una agresión, por ejemplo, la cirugía, una incisión, un corte, o por ejemplo, una baja de defensa, estos organismos que nos están protegiendo se convierten en patógenos. ¿Cómo está conformado un equipo quirúrgico? O sea, tiene una unidad de personas que están capacitadas para proporcionar una serie continua del cuidado del paciente antes, durante y después de la cirugía. Y acá va a haber roles y protagonistas. Ustedes ven en la figura, acá hay un cirujano, ayudantes, que son médicos que están ayudando al cirujano, un anestesiólogo, anestesista,
vamos a dar una clase de anestesia también, instrumentadora y el enfermero o circulante. Fíjense que hay mucha gente que está trabajando para un solo paciente. Perdón. Ustedes van a ver acá entonces, no sé si alcanzan a ver el puntero mío. ¿Lo ven o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Está? Bueno, acá está el cirujano, o puede ser la cirujana, que está ayudado por otro cirujano. Esta que se ve acá es la instrumentadora, que es la que está pasando el material, y el anestesiólogo, que es quien está controlando el monitoreo del paciente. Esta lámpara es la lámpara cialítica, que ustedes ven que acá tiene como una manija, que esta manija generalmente la puede manejar el cirujano o el ayudante. Ustedes verán que hoy en día la cirugía también puede cambiar. Fíjense, en estos casos podemos hablar de que están mirando un monitor. Y en este caso, fíjense que están todos con barbijo, gorro y un solo guante. A esta época se la denominaba cirugía antes del COVID-19. Ustedes saben muy bien que ahora con el tema del COVID-19 cambió toda la historia, no solamente la historia de la humanidad, sino también la historia de la cirugía. Y fíjense cómo se opera ahora. Ustedes van a ver que el paciente lo están anestesiando con una mampara que separa la intubación del paciente. Fíjense la escafandra que tiene, el barbijo que tiene este anestesiólogo, lo mismo esta enfermera que está ayudando, que tiene la escafandra, que tiene antiparras y que tiene un barbijo que cubre nariz y boca. Y esto es ¿por qué? Porque acá existe un gran riesgo de contaminación, que es durante la aerolización. O sea, dicen que el germen, el COVID-19, se puede transportar por el aire. Y nosotros al poner el oxígeno dentro del paciente, estamos provocando una aerolización y eso puede transmitir por el aire el germen. Entonces ustedes van a ver que los médicos tienen este tipo de batas hidrorrepelentes y doble guante. O sea que se trata, como protocolo, se está implementando que todo paciente que se va a operar hay que considerarlo como si fuera un COVID. Si bien hoy en día nos piden que el paciente esté hisopado hasta 72 horas antes, nada más, antes de la cirugía, hay muchos pacientes que no se pueden hisopar. ¿Por qué? Porque son urgencias. O mejor dicho, se hisopan, pero no tenemos el resultado. Entonces nosotros tenemos que pensar que puede ser un COVID positivo. Como debemos preservar al equipo de salud, se usan todos estos elementos de protección personal. Entonces van a ver ustedes otra imagen. Fíjense el anestesiólogo como esta ropa que se está usando, las antiparras, fíjense acá con escafandras que cubren todo el cuerpo, pero no solamente el anestesiólogo, parecemos marcianos, con las batas, y esto de alguna forma está protegiendo al equipo de salud. Ahora, yo les puedo asegurar que es sumamente incómodo trabajar con estos equipos, porque estos equipos de protección personal, como son los barbijos N95, provocan, son tan cerrados, tan herméticos, que uno prácticamente está inhalando el dióxido de carbono todo el tiempo. Y esto provoca fatiga, provoca cansancio, y por ahí tenemos momentos en que tenemos que pedir un descanso, que nos levanten el barbijo para poder continuar con la cirugía. Después tenemos precauciones universales. Esto, para cualquier acto quirúrgico, tenemos que saber evitar el contacto de piel o mucosas con sangre u otros líquidos o fluidos. Lavarnos las manos siempre, el uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de cofia, el uso de cubrebotas, que muchas veces son bolsas de plástico porque se desecan, se tiran, uso de delantales protectores,
Y el manejo cuidadoso de elementos punzocortantes. Por ejemplo, cuando ustedes piden bisturí, aguja, lo que sea, generalmente se debe pasar por una bandejita, cosa que el cirujano vea de dónde toma. Porque puede pasar que pida un bisturí, la instrumentadora, sin darse cuenta, apunta la mano del cirujano con la hoja de bisturí, puede haber un corte con el riesgo de contaminación que eso trae aparejado. No sé por qué me pasa ahora. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Considerar el uso de la telemedicina para evaluar los casos sospechosos. Ustedes saben que en este periodo del COVID-19 está muy en boga la telemedicina. Y hay que tratar de utilizar barreras físicas para reducir la exposición al COVID. Por ejemplo, usar ventanillas vidriadas, plásticas, de tratar de evitar que el paciente hable sin barbijo. O sea, hoy en día todo paciente debe tener barbijo y debe tener escafandra. O sea que debemos procurar que se usen los EPP, que son los elementos de protección personal, para tratar de contaminar al equipo de salud, porque es muy importante. El equipo de salud muchas veces son los principales vectores o contaminadores del COVID-19. ¿Por qué? Porque no se sabían cuidar, sobre todo al desvestirse, o sea, cuando nos sacábamos la ropa del quirófano, se podía contaminar con el mismo guante al sacarse los barbijos, los anteojos, ese anteojo quedaba contaminado. Todo esto se aprendió desde Italia, que fue uno de los países que fue más agredido por este germen, y ellos vieron que mucha gente del equipo de salud se contaminaba. Por lo tanto, se dieron cuenta que no solamente es importante cómo uno se viste en el quirófano, sino cómo se saca la ropa, cómo se saca el antiparras, cómo se saca la bata, los guantes, todo eso hay que usar doble guante, etc. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poco más de lo que es la cirugía. ¿Qué es la diéresis? ¿Qué es la exéresis? ¿Qué es la síntesis? La diéresis es la división de los tejidos orgánicos. La exéresis es la resección o extirpación de un órgano o parte de los órganos. Y la síntesis es la sutura de la composición de un tejido para unir ambas partes. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para hacer un acto quirúrgico? Y bueno, necesitamos instrumental quirúrgico. Y el instrumental quirúrgico deberá ser para el cirujano propiamente dicho, la iluminación que les mostré recién, aspiración, anestesia, radiología, y todo esto debe estar adaptado al tipo de cirugía. ¿Cuál es el instrumental para diéresis que hace falta? Y bueno, fundamentalmente los bisturíes. Ustedes cuando hablan de bisturí se van a dar cuenta que hay muchos tipos de bisturí, y está el mango de bisturí y la hoja de bisturí. Y de acuerdo, fíjense, a la izquierda de la pantalla, hay distintos tipos de bisturí. Fíjense que hay punta que es inclinada hacia abajo, punta roma, punta recta. Entonces, todo eso lleva un número. Por lo tanto, ustedes cuando sean cirujanos o cuando sean médicos generalistas y tengan que hacer un corte para lo que sea, para tener un absceso, para tener un hematoma, o tal vez para hacer una laparotomía o una toracotomía de urgencia, deberán saber que existen hojas de bisturí de distintos tamaños que va a depender de qué es lo que nosotros queremos hacer. Y siempre tenemos que tener también un elemento que es donde alojarlo, cuando hemos limpiado o hemos realizado la incisión, donde vamos a poner esa hoja de bisturí. También contamos con tijeras. Estas tijeras van a cambiar, fíjense que tenemos tijeras con ángulo recto, curvas. Todo esto antes se lo mostrábamos en una clase, a los tipos de tijeras. Lamentablemente por ahora no vamos a poder, pero ustedes fíjense que tenemos tijeras de punta recta, de punta curva, tenemos tijeras para cortar hilos, tenemos tijeras para disecar, tenemos tijeras para divulsionar. Después estas tijeras tienen distintas longitudes. Hay tijeras cortas, hay tijeras medianas, tijeras largas.
Toda una cirugía necesita un gran arsenal y por supuesto son todas las de acero inoxidable. Si uno me preguntase cuáles son las mejores tijeras, y yo les diría que son las alemanas. El acero alemán es muy bueno y es prácticamente dura toda la vida. Después tenemos las pinzas de prensión. Bueno, distintos nombres, ustedes las ven ahí abajo. Esto es para tomar un tejido y no romperlo. Fíjense cómo son las bocas de esas pinzas. Pinzas de Gregoire, Alice, Babcock, Duval. No importa que ustedes recuerden el nombre de las pinzas, porque no van a ser cirujanos, pero sepan que existen pinzas de prensión. Después tienen las pinzas de prensión elástica, que son las pinzas que uno va a agarrar el tejido. Fíjense que tienen con dientes, como se ve en la imagen de la derecha, en la pinza para agarrar un tejido grueso. Y después tenemos, como figura en la imagen de la izquierda, que no tiene dientes. Y esta es una pinza muy delicadita, que por ejemplo, si tenemos que suturar un párpado, cosa que no le quede marcado con los dientes que tiene la otra. O sea, cada pinza tiene una utilidad. Y después tenemos pinzas especiales que son para hacer hemostasia. Fíjense que está la pinza de Bertola, la primera de la izquierda, la pinza de Haas, el intermedio, la de Pin y la de Cray. O sea, todo este tipo de pinzas tienen un sentido, porque una es curva, la otra es recta, la otra es más gruesa. Entonces, para hacer una hemostasia de un vaso no puede ser cualquier pinza. Y también tenemos un instrumental que es el de separación, con el cual nos permite separar los tejidos para poder nosotros ver qué es lo que estamos operando. Y bueno, simplemente para que sepan, existen los separadores dinámicos, es decir, que uno puede cambiarlo a cada rato, y luego están los separadores estáticos o los autoestáticos que quedan fijos para poder abrir bien la cavidad abdominal. Fíjense que estos que ustedes están viendo acá en la imagen son todos estáticos. Ustedes ven, es sorprendente ver el acero inoxidable, cómo se logra con los distintos tipos de pinza. Entonces uno, cuando tiene que separar, usa uno u usa otro. Y acá a la derecha ustedes ven el separador de fino quieto, que ese sería un separador que queda quieto. O sea, esas dos ramas que ustedes ven, ¿se ve el mouse ahí? No. Sí, profe, sí se ve el mouse. Bueno, ese separador es lo que nos va a permitir estirar los tejidos y abrirlo y queda fijo. Lo mismo esta pinza de Hudson o el Hudson articular. Bueno, ahora vamos a hablar de nudos y suturas. Ustedes ven esta imagen que están en un quirófano, por lo tanto es un indicador que una sutura se debe hacer en un lugar séptico o aséptico. A ver, Antonella, ¿qué dice? Sí. ¿Yo o otro? No, usted. Ah, lo escucho. ¿En dónde se debería hacer una sutura? Y una sutura se puede hacer en consultorio también, profe, ¿no? Muy bien, pero En ¿cómo una debe ser? guardia. En la guardia, pero ¿cómo debe estar? ¿Séptico o aséptico? Bueno, hay que hacer aséptico, hay que lavarla, pasarle fisio, yodo, povidona. Bien, muy bien. Todo atento. Entonces acá, que estuvo atenta, nos volvemos a la clase de ayer. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos que a quién estaba dirigida esta materia. Y bueno, entonces ustedes se habrán preguntado, ¿para qué di esta charla yo? ¿Se preguntaron o no? ¿Me Sí, escuchan? profe, sería para nosotros, para los millennials, y que No, no vamos... son millennials ustedes son de generación Y. Bueno, sí, millennials, está bien. Pero ¿para qué se las di yo? Para que identifiquemos los grupos, las características de cada grupo. Bueno, está buena esa respuesta, pero fundamentalmente yo se las di porque si nosotros, los docentes, queremos llegar a ustedes, los alumnos de otra generación, alguien debe cambiar. O cambian ustedes o cambiamos nosotros. Yo digo nosotros cuando me refiero a los baby boomers, o tal vez a uno de la generación X, hay docentes también de la generación X.
Pero no se puede dar esa clase rígida de 2 horas como se daba antes. Hoy en día tiene que ser mucho más dinámica, y me parece que somos nosotros los docentes los que hemos tenido que cambiar y adaptarnos un poco a la forma de enseñanza, porque si en definitiva lo que queremos es transmitir conocimientos, tenemos que adaptarnos un poco a ustedes, y ustedes deberán hacer el esfuerzo de entender muchas cosas que pueden suceder, por ejemplo, con esto de Internet, de Zoom, etcétera, que por ahí cuesta un poco más a los docentes de nuestra generación que a ustedes. Pero la clase está dada fundamentalmente porque esto surgió hace unos años con un profesor en Buenos Aires de una charla, un médico que tiene hoy en día 87 años, está jubilado, pero es brillante, el doctor Vicente Gutiérrez, y dio una charla que se llamaba Desaprender para Aprender. Y él quería decir que ha tenido que desaprender muchas cosas a lo largo de su vida para poder aprender cómo se da una clase o cómo se adapta al medio en que hoy estamos viviendo. Era por eso la clase. Y como me gusta que ustedes estén atentos, por eso la puse en esta otra. Entonces, en la actualidad, los médicos en general tienden a atender pacientes con heridas cortantes, cutáneas de mayor o menor complejidad. Fíjense qué importante. La sutura puede ser hecha en pacientes que tienen mayor o menor complejidad, porque no va a ser lo mismo suturar esta herida que tiene Messi en la nariz que esta otra, esta herida que es por un accidente, donde tiene todo abierto la piel. Entonces, ustedes deberán considerar dónde van a hacer esa, por eso la pregunta, de una o de otra, y qué material utilizarán en una o en otra. Entonces, se denomina sutura al material utilizado para aproximar los tejidos o para reparar las soluciones de continuidad. Nosotros necesitamos una gasa estéril para limpiar, un anestésico local, que puede ser la lidocaína, guantes estériles, soluciones antisépticas y la hoja de bisturí. Siempre que vamos a iniciar un acto quirúrgico debemos lavarnos las manos. O sea que, ¿qué significa lavarse las manos? No es abrir el pico y pasarse un poquito de jabón. Se define como un frote enérgico de las manos, parte de los brazos con soluciones jabonosas compuestas a partir de la povidona iodada o la clorhexidina. Y fíjense que esto es lo más importante, debe durar 5 minutos, de las cuales 2 minutos es lavado, 1 minuto es descobillado y otros minutos del segundo lavado. Y después te debes enjuagar muy bien brazos y manos, siempre poniendo el brazo con las manos hacia abajo, cosa que todo lo que al enjuagar y caerle el agua, cae todo hacia abajo. O sea, poner los brazos de tal forma que los dedos queden abajo. Esto es muy largo, pero son distintas. Fíjense que la Organización Mundial para la Salud indica y protocoliza cómo se debe hacer un lavado de manos. Esto en el primer día de la residencia se da una clase a todos los residentes, porque lo primero que deben saber, porque todos los residentes ustedes saben que hacen guardia en la guardia central, así que van a tener que hacer una sutura, van a tener que tener un acceso. Entonces nos guiamos por lo que nos indica la Organización Mundial para la Salud. Otro elemento importante es saber cómo se colocan los guantes. Fíjense que en la imagen superior a la izquierda se está viendo el paquete donde están los guantes estériles, luego se está abriendo las 2 hojas, y fíjense la forma de abajo a la derecha cómo se está colocando el guante. O sea, con una mano se está ayudando, pero fíjense que el borde del guante está doblado. O sea que él puede tocar lo que va a quedar dentro de la mano del médico. Fíjense en la imagen esta de arriba a la izquierda, ahí ustedes ven que está el borde del guante doblado, y entonces lo puede tocar con la mano. Luego, fíjense que ya tiene un guante en la imagen del medio, que está totalmente limpio, entonces toca del lado de adentro para poner la segunda mano. Y finalmente, con los dedos dentro de la parte que está totalmente aséptica, es donde se coloca y se termina de colocar el guante. ¿Se entendió? ¿O fue muy rápido? Disculpe. Sí, Sí. profe. Profe, soy Lucrecia. Se está por cortar la reunión. Si se corta, ¿nos volvemos a sumar? Sí,
Sí, sí, sí, nos volvemos Bueno. a conectar, sí. Ok. Gracias, Lucrecia. Entonces acá se está colocando el guante, no sé si ustedes todos lograron entender cómo se hacía. La segunda elemento importante es la colocación de la bata. La bata generalmente debe estar ayudada por una enfermera, donde se coloca la bata. Uno simplemente lo que tiene que hacer es poner las manos hacia arriba, la circulante le coloca la bata, y luego, como ustedes ven ahí, es atada por la parte de atrás. Y esta es una mesa, fíjense, la mesa lista ya para hacer la sutura. Fíjense que acá se van a ver los separadores, los portaagujas, las pinzas de prevención, los autostáticos y los separadores autostáticos, una riñonera para poner solución fisiológica, acá están los hilos, las gasas y las compresas para tratar de tapar todo lo que sea lo sucio. Luego, para hacer la sutura vamos a necesitar un portaagujas, una pinza de prensión y una tijera para cortar los hilos. A ver, Luciana Lech, ¿está por ahí? Sí, profe, acá. Bueno, ¿te animarías a hacer una sutura? ¿En este momento? Bueno, con lo que has aprendido hasta ahora. Sí, supongo que sí. Bueno, por lo menos ya me siento más contento. Bueno, entonces fíjense que esta es la forma de agarrar el portaagujas. Se agarra con el índice, se pone la aguja en la mitad de la aguja con el portaagujas, como ustedes ven ahí. Entonces, fíjense, acá está la aguja, acá está el portaagujas, y luego se empieza a hacer un punto, bastante fea la imagen, luego ustedes ven acá, se está suturando un asa de intestino, y fíjense que esta es la forma correcta de agarrar el portaagujas. ¿Estamos? Con el índice, que el índice es el que nos va a guiar cómo hacemos el punto. Y ustedes, como van a hacer suturas, como les dije, tienen que saber que hay distintos tipos de agujas. Fíjense que tenemos agujas bien curvas, que es doble cero, y a medida que van achicándose 0, 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, está bien chiquitita. Pero también hay otras agujas rectas, aunque ustedes no lo crean. Con estos edificios, como hacen las costureras para paso de hilo, estas ya prácticamente no se usan, pero siguen estando. Después se llaman agujas atraumáticas, porque el hilo viene ya adherido a la aguja, entonces es menos dañina que esta otra, porque esta aguja con el ojo cuando pasa el hilo, amplía más la apertura donde pasa por la aguja. Después, fíjense, esta otra también es semicircular atraumática, porque el hilo viene fijo a la aguja. Y fíjense en esta otra imagen, esto es un tipo de aguja muy nuevo, esta es la aguja, y este es el hilo, que tiene estas pequeñas lengüetitas que sirven para cuando uno estira el hilo quede fijo, o sea, no se mueva más. Pasa el hilo, uno lo estira, y esta lengüetita hace que no vuelva para atrás, o sea que queda bien la tensión. Y luego tenemos las agujas rectas con distintos tipos de diámetro. Y después hay otro tipo de suturas, que son las suturas mecánicas. Estas suturas mecánicas son todas importadas, y lo que nos va a permitir las suturas estas es hacer una sección, como ustedes ven, esto es un asa de intestino. Entonces estamos suturando con esta máquina. Son máquinas especiales que tienen agrafes de titanio, que son inertes, o sea que no provocan ninguna reacción al organismo, y por supuesto tienen otro costo. Pero esto, como sutura, ha progresado muchísimo en el ambiente de la cirugía, porque muchas suturas que se hacían a mano, sobre todo las intestinales, hoy se hacen con otras máquinas y, digamos, nos permiten ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, fíjense que acá hay otro tipo de suturas. Estas son las suturas que vienen así en este tipo de maquinitas. Este es el disparador de la sutura para que ustedes vean. Esto se puede mover de cabeza hacia un lado al otro. Entonces uno la coloca acá para cortar un tejido
y hace la sutura y la sección del tejido. Fíjense que esta otra es una muy importante, que es la grapadora curva contour, que sirvió para hacer secciones del recto bajo, el útero, hasta la vejiga. Entonces muchas veces los cánceres del recto bajo, que no se podía hacer una buena sutura, se utiliza este tipo de instrumental que es la pinza cortante contour. Y luego, fíjense que con este tipo de pinzas, que son las agrapadoras circulares, uno coloca un extremo en una parte del intestino, por vía endoanal se coloca en la otra parte, se unen, luego se hace el disparo y queda hecha la sutura. Y la sutura queda hecha de tal forma que son tres líneas de agrafo. O sea que ya vieron todo tipo de sutura. Ahora vamos a ver anestesia. La anestesia que vamos a usar, la vamos a utilizar es la lidocaína al 0,5%, que es muy importante que ustedes sepan cuando vayan a pedir una anestesia, que puede ser con adrenalina y sin adrenalina. Con adrenalina le va a provocar vasoconstricción. O sea, nunca en una extremidad, por ejemplo, si tienen que suturar un dedo, pidan anestesia con adrenalina, porque van a producir un isquemia. En cambio, si tienen que suturar, por ejemplo, una parte del abdomen, una pierna, un muslo, sí pueden pedir, porque esa vasoconstricción le va a permitir que no sangre tanto. Y la anestesia se va a pasar por vía subcutánea, perilesional, y debe ser hecha alrededor de toda la zona donde vamos a hacer los puntos. Entonces, esta es la forma en que se está sacando con una jeringa del tubo de anestesia, se lo está pasando a la enfermera, y fíjense que el que está trabajando tiene todos los guantes limpios, toda la bata, el barbijo, etc. Entonces, este es el modo donde se coloca la anestesia. Ustedes ven que se coloca con una jeringa en forma subcutánea, tratando de hacer un bolo y esperar un rato, ¿no? Esperar que un rato que tome bien el tejido. Una vez que ya está anestesiado, se puede desinfectar toda la zona quirúrgica. Por supuesto que antes de colocar la anestesia tenemos que hacer la primera desinfección con iodopovidona, pero muchas veces, supongamos esa herida que vimos recién, el paciente no se lo puede tocar el dolor que tiene, por lo tanto le hacemos primero la anestesia y luego, que ya está bien anestesiado, comenzamos a hacer la limpieza de la zona. Y también hay dispositivos para cerrar heridos, como puede ser la cinta. La cinta médica, fíjense que es muy estética, esto se usa sobre todo para las lesiones de la cara. Si es pequeñita, por ejemplo en la nariz, en el párpado, en una oreja, se puede utilizar los Teledrit, y luego tenemos otro tipo de suturas, que son estas, que son menos estéticas, pero que son bien hemostáticas. Después tenemos las grapas, que así va a quedar una herida con grapas, que son de titanio. Y luego tenemos los pegamentos, que muchos utilizamos la gotita, la famosa gotita, que no se debe hacer abuso de esto, pero sirve mucho para que peguen o adhieran dos superficies de la piel.